Bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta a la Copa, al bla bla y al vino vino. Yo soy Eva. Yo soy Belinda y juntos somos los Copa Lovers con café. En este episodio nos acompaña una persona muy especial. Todos nuestros invitados son especiales, pero en esta ocasión Óscar Enrique nos viene a hablar de algo que es fundamental en nuestra sociedad. Es el núcleo y es el diamantito que más debemos de cuidar en nuestra sociedad, que es la familia. Entonces, por eso es un capítulo muy especial, porque queremos que la familia, con todas sus diversidades, con todas sus combinaciones, que sea el bastión para sacar nuestra sociedad adelante, ¿no? Sí, y el refugio para todos los integrantes, el que lleguen a un hogar, no solo a una casa, a un hogar en donde sean ellos mismos y puedan expresarse libremente y ser respetados y considerados, pues, dentro del ámbito familiar. Así es que, Óscar Enrique, por favor, preséntate con nuestros Copa Lovers. Pues agradezco a Belinda y a Eva la invitación porque tienen que estar aquí para sentir la vibra de Eva y de Belinda, que es una vibra de las que ya hay pocas, porque son ellas mismas. Creo que son muy amigas desde hace 30 años, sí, no sé. Poquito tiempo. 22 años. Así, pongámosle 20. O sea. Y yo a los 46, no me da nada decirlo, he decidido estar con gente así como ellas, que saben quiénes son, que saben qué quieren de la vida y que además no solo conocen su sentido de vida, sino también su propósito de vida, que para mí el sentido de vida vino cuando me di cuenta de mis dones. De hecho, Dios nos da dones, pero también fortalezas. Y cuando descubrí eso, mi propósito de vida fue cómo regalarle al mundo lo que Dios a mí me regaló. Entonces yo veo que ustedes le están dando a esta sociedad sus dones, sus fortalezas, sus valores, porque tienen un sentido de vida muy especial y de veras las admiro. Muchas gracias, Óscar. Si me tengo que presentar, pues decirles que yo soy Óscar Enrique Cuellar Gómez. Cuando estaba en un proceso de desarrollo humano fuerte, pues me quité el Óscar y me presentaba como Enrique. Hace como 15 años que conocí a la señora Belinda y era Enrique Cuellar. Pero todo cambió y luego ya fui otra vez Óscar, porque desde que nací me presentaron o me presenté como Óscar. Cuando me rebelé me presenté como Enrique y ahora estoy Óscar Enrique o Óscar Cuellar, como me quieran decir. Ahora ya es una combinación de ambos mundos. Sí. Muy bien. ¿Y qué estudiaste, Óscar Enrique? Estuve en filosofía. En el año del 96 fui consagrado a los salesianos de Don Bosco, que es un carisma. Pues Don Bosco es el santo de la juventud. Y bueno, pues yo quería consagrarme a esa misión y me di cuenta ya en filosofía que no era mi vocación y salí a estudiar la licenciatura en Ciencias del Matrimonio y la Familia. En ese entonces, Karol Wojtyła, o el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo, funda en Roma estos institutos y los comienza a poner y colocar en varios países del mundo, y en ese entonces nada más había en Monterrey, Guadalajara o México. Y yo me vine aquí a Guadalajara a estudiar. Aquí está mi familia, porque ya andaba ya en la Ciudad de México. Y después estudié una maestría en educación familiar y una maestría en psicoterapia. Además de que trabaja en empresas muy importantes para estas cuestiones. Bueno, les decía antes de grabar que según la Secretaría de Hacienda, no miente. El SAT no miente y están muy atentos. Sí. Y ahora que hice mi cambio de constancia fiscal, me di cuenta que desde del año 2000, estoy facturando. Es decir, me pagan por hacer lo mismo, que es promover y desarrollar lo humano, pero en el contexto empresarial o financiero. Es ahí mi interés y mi expertise de estos años. Y qué padre, ¿no? Que percibas un ingreso haciendo el bien. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? El ejercer ese don que tienes de la palabra, de llegar a los corazones de las personas. Y aparte te pagan haciendo lo que amas, qué padre. Oye, Eva parece que me conoce desde hace muchos años. Le está atinando a todo. ¿Sí? Mira, porque mi lema es, haciendo el bien, me siento muy bien. Exacto. Claro. Pero desde toda la vida. Y qué padre que las empresas ahora se estén preocupando por su mayor tesoro, que son las personas, porque muchas veces ven como un número más. Ajá, una circulito más en todos sus engranes, y circulito muy pequeño muchas veces. Claro. Entonces, el que tú vengas a estas empresas a decir, necesitan apoyo, necesitan contención, necesitan una salud mental y en todos los aspectos,
Me encanta. Puede ser que en todas las áreas de nuestra vida estemos muy bien, en el área económica, en la salud, donde tú gustes, ¿no? Pero si ese circulito que es la familia no está funcionando adecuadamente, todo se traba. Llegas a tu trabajo de malas porque entonces ya Sí. estás peleada con el marido, Sí. entonces el hijo ya se fue, entonces Sí. esto, y no te puedes ni concentrar. Y todo es un tropiezo tras tropiezo y demás, o sea, no puedes avanzar realmente, ¿no? El otro día veía un documental de Bimbo, de la historia de Bimbo. Me pareció tan interesante, o sea, cómo Exacto. ellos cambiaron la visión de ver a sus empleados, no como verlos precisamente eso, no como un número, sino hacerlos socios, hacerlos partícipes y aparte preguntarles, a ver, ¿tú cómo estás? Claro. ¿Qué te falta, no? ¿Necesitas terapia? Ve a terapia, ¿no? O sea, Sí. y la verdad es que, pues bueno, ahí vemos el éxito de Bimbo, ¿verdad? Entonces, cuando las empresas se preocupan así por sus empleados, pues otra cosa sería. Claro. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente que estoy segura que va a ver este episodio, justo porque aunque haya muerto ya el fundador, don Lorenzo, que con su primo, su hermano empezaron a construir, le llaman la filosofía de Grupo Bimbo es ser sustentables, altamente productivos y plenamente humanos. Yo les digo, si ustedes echan a perder una u otra, se vuelven una empresa perversa porque van a ser muy productivos a costa de las personas. O también se pueden hacer una empresa muy feliz, humana, pero no da rendimiento. No da. Claro. Entonces tienen pues toda la vida organizando los famosos CUSUPES, que es el curso de superación personal, y un aplauso a Grupo Bimbo, Marcel, Bimbo, Marinela, porque mandan con día de sueldo pagado, con goce de sueldo, mandan a la gente a un retiro de 1 a 2 noches y solamente los instructores que vamos nos encargamos de dar un tema que los sensibilice, los concientice y los cambie como seres humanos. Eso no lo hace nadie. Porque es pérdida de dinero y de tiempo. Yo les digo, ustedes no están produciendo aquí. Para la empresa no están produciendo. Y la empresa está invirtiendo. Y la empresa está invirtiendo. Y a lo mejor ustedes mañana se van de Grupo Bimbo. Pero ¿saben qué? ¿Por qué vengo aquí? Porque Grupo Bimbo me enseñó que en la empresa, y así lo tienen en sus comedores, la persona es primero. Obvio que se dan muchas situaciones, pero partiendo de ahí es que yo colaboro con ellos con el tema de la familia, del trabajo, de la misión, etc. Una anécdota que se me hizo muy padre de don Lorenzo, ¿no? Que en una ocasión llegó un empleado así queriéndose hacer muy importante y muy galán, ¿verdad? Y le dice, don Lorenzo, lo quiero invitar porque tengo aquí 2 muchachas, ¿no? Así como que pues, y para don Lorenzo, que era así como que todo íntegro el hombre, y pues empezaron a platicar y a ver, ¿y qué plan tienes con las muchachas? No, pues esto y la fiesta y bla, 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 ¿no? Y entonces, bueno, según el empleado le vendió la idea perfecta, ¿no? Y le dice el señor, no, pues ¿sabes qué? Yo te tengo otra idea, ve por favor ahorita a Recursos Humanos. Entonces, pues él pensó que para que le dieran el permiso, ¿verdad? O a un aumento de sueldo, capaz, ¿no? Pues no, fue para despedirle, Claro. porque yo no puedo tener en mi empresa a alguien que traiciona a quien duerme con él, confiada, ¿no? Con los ojos cerrados. Entonces no puedo tener en mi empresa a alguien que está traicionando la confianza de su mujer. Claro. Y que mira, no, pues muy buena enseñanza. Pues bueno, Pero adentrémonos. Sí, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la primer duda que tenemos. ¿Cómo impacta la historia de tu vida en el comportamiento que tienes actualmente? Creo que pocas veces nos sentamos a reflexionar. Yo no estoy de acuerdo en que el pasado sea destino. Tal vez sí, si la persona no hace nada. He visto gente morir, sí, como fue su pasado, fue su destino, porque nunca se sentó a reflexionar. Cuando yo reflexiono, bueno, primero, ¿por qué me hice familiólogo? Pues porque vengo de una familia rota, complicada, compleja. Y yo quise saber si todas las familias eran así, porque algo que recuerdo es ver el mundo y pensar que el mundo es como era mi familia. Oh, sorpresa, que no. Que las personas en el mundo se aman, se comunican, se abrazan, pues todo lo que no pasaba en mi familia. Entonces, desde ese entonces me propuse ayudar a las familias a que no vivieran en esa mentira. Es una mentira que se creen, porque eso es lo que te enseña la familia. ¿O crees que, sí, digo, no tienes ningún punto de partida, no tienes ningún punto de comparación del saber esto es lo normal? Creo yo que sí, porque es mi papá y mi mamá,
que son las personas en las que confío, las que me quieren. Claro. Y si ellos se manejan así, pues Eso debe ser lo correcto. Claro. Hoy precisamente, en la mañana que llegó Belinda, me platicaba de una noticia, llegó Ay, no. impactada, o sea, fatal. pero no puedes creer que haya tanta maldad en una familia, o Sí. qué tan rota puede estar nuestra Wow. sociedad Sí, para sí, que sí. haya pasado eso. Platícales El la historia. esposo la maltrataba, tuvo 3 hijos, esta mujer era de Puebla, y los hijos también empezaron a maltratarla, pero el maltrato era tal, el señor no la dejaba salir, tuvo una herencia la señora, le quitó el dinero, Sí. no la dejaba comer, ella cocinaba, pero ella no comía. Imagínate. Solo se alimentaba de agua, azúcar. Entonces el señor se fue, los hijos se quedaron todavía a maltratarla. Siguieron ese mismo patrón. Sí, por pues. años. Y años chavitos, y o sea, décadas, de 20 y tantos, o 10 y 19, tantos. 17 Sí, y 13, algo así. Entonces los hijos se fueron un día, ella salió huyendo con una amiga, la llevaron al hospital pesando 30 y tantos kilos, pesaba la mujer. Llena de piojos, A morir. descuidada, a morir. A morir. Y dices, no, ¿hasta qué grado puede llegar esa codependencia en las familias o ese ejemplo, ¿no? Que mencionas tú, o sea, que piensas que, bueno, esto es lo normal, mi papá la maltrataba, pues nosotros debemos de seguir maltratándola. Tenemos derecho a... Y qué mentalidad de la mujer y qué falta de amor propio de no poner límites, ¿verdad? O sea, ay no, es algo muy enfermo, pues, pero puede ser espeluznante, pero hay muchísimas personas pasando por una situación así, Sí. ¿no? Desafortunadamente. La familia tiene el poder de normalizar lo que de fondo está mal. Pero si se normaliza, ¿por qué se normaliza? Porque es usual y lo usual se vuelve normal. A mí me gusta pensar o reflexionar en esto porque así es, quien más te puede hacer el bien es tu familia, es el grupo humano que más te puede dañar por lógica, porque son los que están más cerca de ti. Más, exacto. Pero tú, ¿cómo encontraste el punto de inflexión de decir, esto no me cuadra, esto no me gusta, tengo que ver qué hay más allá de las paredes de mi casa y de mi familia? ¿Qué es lo que te...? Bueno, de una vez aclaro que yo amo profundamente a mi papá, amo a mi mamá. Mi papá ya está en el cielo, según Alan Parsons, es un ojo en el cielo, ¿no? Sí. Que me encanta Pensarlo poner así. esa canción. Y en ese contexto, pues todo lo que voy a decir, que se entienda en ese contexto, ¿no? O sea, Sí, es yo los amo, injusta. pero no siempre fue así. Me impacta que en Europa se estudie más esto, donde logren comprobar que hay papás que no aman a los hijos y hay hijos que no aman a los papás. Pero bueno, ese es otro tema para otro episodio de este canal increíble de YouTube. Muy bien. Mi papá había entrado ya en esto que decimos lo usual se normaliza. Ya mi papá y mi mamá habían normalizado el conflicto conyugal, las fricciones, las peleas, la violencia por la adicción a mi papá al alcohol. Entonces, por muchos años yo recuerdo que mi papá le decía, es la última vez que tomo. Y pues todos nos emocionábamos porque decíamos, Sí, va a cambiar "Se la acabó". vida, ¿no? Pero cuando te das cuenta que pasan los años, pasan los viernes, los sábados, Ay, sí. y no acaba esa historia de terror, pues comenzamos ya, el dolor nos empezó a calar muy fuerte, ¿no? Y esa inflexión, Belinda, vino cuando, yo siempre he dicho, por eso, hasta que me muera voy a hacer esto, porque yo siempre he sentido que Dios se manifiesta en cualquier cosa, ¿no? Así es. Omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Por eso aquí está, porque es como un niño. Hoy el Evangelio habla de si quieres ir al reino de Dios, sé como un niño. Porque Jesús ya sabía que ahí había inocencia e ingenuidad. Entonces, Dios es como un niño que quiere llamar la atención. Y cuando mi papá de esas últimas veces, obviamente mi mamá dijo ya. Y dijo ya porque en su borrachera anterior, pues casi nos mata, ¿no? Entonces yo recuerdo unas escaleras como esas que están ahí muy bonitas, que mi papá ya muy mal, yo pensé que era mi hermana, pero no, mi mamá ya me corrigió, fui yo quien me jala de la pijama y pues mi mamá ve que su esposo puede matar a sus hijos. Entonces, al día siguiente comienza con el trámite del divorcio y el licenciado le dijo, pues usted tiene que decidir quién se va con quién. Entonces estábamos en una mesa así y mi mamá nos empezó a preguntar a cada uno de los hijos, somos 3, y cuando llegan conmigo yo estaba llorando y estaba yo llorando, pero vi en un bote de basura el cuestionario de AA que a los 13 años yo no sabía qué era eso, pero lo vi roto y ahí sentí que mi papá ahora sí estaba haciendo algo distinto. En un bote de basura, Dios, sí. Porque yo le dije a mamá, no,
Pero eso fue como un balde de agua fría, porque mi mamá decía, es que no me puedes decir que otra más. Después de tantos años que le he De dicho sufrimiento. que es otra más y otra más. Le dije, no, mi papá está haciendo algo diferente. Y de ahí dejó de beber No te puedo hasta que creer. se muere de cáncer linfático. Me equivoco las fechas, no sé si fueron 31 años, 32 de años beber. que ya no volvió a tomar. Y les cambió la vida. Por Exacto, pero ahí ya después supe que esas dos A son doble A supuesto. y que un alcohólico, ¿por qué ayuda a otro alcohólico? Pues porque vienen del mismo infierno. Exacto. Entonces ellos mismos les dan, o sea, el alcohólico que le invita al otro ya sabe que la familia está deshecha, el trabajo es un caos, él es una persona caótica, pero no le dice eso, le dice, mira, contesta esto. Y si te sale alguna que sí, de las 20, una, tal vez puede ser, yo pienso que podrías considerar. O sea, imagínense el ego de un adicto, no puede ser tocado con cualquier cosa. Claro que no. Mi papá después nos confesaba que él llegaba al mar y decía, yo puedo con todo esto. O sea, su ego estaba y más hinchado. cuando están embriagados, no, bueno, se sienten Juan Camané y les queda corto, ¿no? O se sienten que pueden con todo. Bueno, hasta ahí no había punto de inflexión, porque mi mamá comienza después de 3 meses sin hablarse, papá y mamá no se hablaban. Por eso les digo que yo decía, pues yo creo que sí se debe uno de comunicar, ¿no? Con el silencio. Ajá. Sí. No, el silencio será muy poderoso aquí. Bueno, una cosa es el mutismo y otra cosa es el silencio. O sea, el silencio es puedo hablar y no hablo por respeto. Pero el mutismo es puedo hablar y no hablo porque no quiero hablar. Sí, por mulismo. Eva, bautizado mulismo en lugar de mutismo. Entonces yo vi que mi mamá empezó a ir al Al-Anon, ¿no? Ay, sí. Son estos grupos de familias Al-Anon. Mi papá, yo creo que Al-Anon es el grupo para los familiares. Amigos, familiares y amigos de los alcohólicos. Aladín, pueden ser Alatín son para los adolescentes y hijos adultos de alcohólicos ya son para los jóvenes, que son hijos, amigos, familiares, vecinos, parientes de alcohólicos. Y tú puedes ir a esto sin que la persona enferma vaya. Ajá, lo ideal es que que vayan todos. Pero a veces no. En mi caso yo fui a un grupo de Al-Anon sin que mi esposo fuera, gracias a Dios ya lleva casi 3 años que no bebe y nos cambió la vida, pero él no por una situación u otra no ha podido ir a Alcohólicos Anónimos, pero yo sí me ayudé yendo a los grupos de Al-Anon y fue un parteaguas en mi vida. ¿Cómo me ayudó? La verdad. Pues yo era un adolescente tal cual, que yo empezaba a contar mi vida y las mamás me empezaban a pedir más, cuéntanos más. Es más, yo a los 14 años me acuerdo con una fila de mamás queriendo consultarme algo de sus hijos. ¿Cómo los ayudo? Ahí fue el punto de inflexión, Belinda, porque yo decía, a ver, 14 años, ¿y por qué las señoras quieren preguntarme algo? Esto está raro. Entonces ahí comienzo como a salir de este mundo y decir, Dios me dio algo, pero no sé qué es. Y me voy a meter al seminario porque en la prepa donde yo estuvieron los salesianos de Don Bosco y me invitaron a misiones. Entonces ahí me engancho con los salesianos, ingreso al seminario, 4 años, votos de obediencia, pobreza y castidad. Y me doy cuenta allá adentro que mi vocación no es seguir a Jesús, mi vocación es ayudar al mundo de las familias. Entonces yo dije, no puedo ayudar a las familias siendo soltero. Sin tener esa experiencia, sin tener esa experiencia. Sí, porque ¿desde dónde les vas a hablar? Sí. Bueno, la señora Belinda me conoció sin hijos, sin todavía esposa. No te casabas, Yo no sé cómo confiaba en mí, o confiaban en mí, porque eran varios matrimonios encantadores, felices. Yo amé y me sirvió mucho, porque ahora lo veo, yo no fui a enseñarles, ustedes me enseñaron a mí. Pero bueno, eso era un paréntesis. No, qué padre. Cuéntanos, Óscar Enrique, ¿por qué la familia tiene tanta influencia en tu salud emocional y mental? Continuando con el impacto de la historia de vida en el comportamiento de hoy, yo he podido reflexionar en lo que ya pasó, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se conocieron mis papás? Así, el primer día que se conocieron, ¿no? ¿Por qué me llamo así? Todo eso es parte de la salud mental de las personas. O sea, si no conocen ese origen, que se respeta, que muchos no lo conozcan, pero que sí investiguemos, porque yo como hubiera querido que mis papás se hubieran conocido en un museo, por ejemplo, ¿no? Viendo una obra de arte, en esa cima, decir, ¡wow!
Pero Amor pues, a primera vista. no, claro, Sí, pues el contexto influye mucho. determina y a veces predice el comportamiento. Pero bueno, no, mi papá justo tenía 3 o 4 fiestas ese sábado, que yo a la fecha nunca he tenido. O sea, ¿quién tiene 4 fiestas un sábado? O sea, No, invitaciones a 4 no, fiestas. no. O sea, era el socialito de la Pero familia, por por supuesto, supuesto. él y su compadre Pedro lograron hacer una fresa, por eso hoy les traje fresas. Sí, muy Sí. ricas. Porque Sí. mi papá como ingeniero agrónomo desarrolló una muy grande que se Ajá. mandaba a Estados Unidos. Entonces lo buscaban mucho a él y a su compadre. Y obviamente eso vino con mucho dinero. Todo ese Wow. dinero se lo gastó en los amigos, en las carnes asadas, en el vino más Claro, más caro, caro. porque él tenía ese vacío. Entonces, cuando yo supe que mi papá conoció a mi mamá en una fiesta de 3 que tenía, me quedó claro que mi papá pues vivía en un mundo Una burbuja de irreal, sí. Bueno, salud Ay, para salud mi con la papá. fresa. Ay, sí. Entonces, ¿cuáles son las tareas de cada etapa en la formación de la familia? Pues justo, primero viene bueno, ya actualmente no sé cómo esté, pero antes ya las personas se casaban, pero no se casaban, se juntaban porque ya tenían hijos. Ujú. Era como, Lo más usual. y según este ciclo vital de la familia, pues las personas tienen que, antes de tener hijos, ya casados, pues le llaman desprendimiento, ¿no? Que es todo aquello que vienen cargando de sus propias familias que no va a funcionar en su nueva familia. Pero ¿no? si no hay una reflexión sobre eso, ¿Me no lo van a sigues? saber. ¿Me sigues? Yo Claro. por eso les digo, a ver, ¿por qué me llamo Oscar? ¿Por qué mi hermano mayor no se llama Oscar como mi papá? Te tocó a ti toda la carga, Ajá. entonces, porque el nombre dice mucho, Sí, ¿no? sí. Pues, todo eso, no sé si porque yo estudié ciencias del matrimonio y la familia, lo fui analizando, pero tanto la historia de vida, mi historia de vida, como estas etapas de la familia, pues yo en mi vida actual ya he podido amortiguar un poco. Pero les quiero compartir esto, porque esto Sí. es bien importante. Una vez que yo conozco el origen, pues en mí, mi existencia, porque comenzó ahí cuando se flecharon, yo empiezo a reflexionar por qué soy como soy, ¿no? ¿Cómo soy? Pues, por ejemplo, no escucho. Bueno, no escuchaba. Era un problema que yo tenía y gravísimo, ¿no? Sí. Y eso lo aprendí con mi papá, que en su mundo todo el tiempo pues no escuchaba, ¿no? Solo lo que él pensaba era importante, ¿no? Lo que Exacto. dijeran los demás. ¿No? Entonces, reflexionar mi historia de vida me ayudó a entender por qué era como yo era y por qué yo decía, mi papá es como un puerco espín. Si tú te acercas, te va a herir con sus púas. Entonces, yo dije, a ver, pero si yo soy su hijo, pues yo también debo de tener algo de eso, ¿no? Entonces, fui asimilando, porque ahorita les quiero, o sea, voy hacia las etapas de la familia porque estoy apenas en el desprendimiento, Sí. que es, ¿de dónde vengo? ¿Qué traigo que no me va a servir? Y la escucha era una de esas cosas que no me iban a servir. Ahora le agradezco a mi mamá que me ha enseñado desde la adolescencia a escuchar, porque a ella le gusta que le cuentes todos los detalles. Por ejemplo, si yo vine aquí, había unas velas, cuántas velas eran, cómo era la mesa, o sea, qué color, Minucioso. todos los detalles. Yo jamás hablaba así, No, pues, pero descubrí que hablando así, mi esposa me entiende más. claro. Es el lenguaje de las mujeres, Sí. ¿no? Sí, así es, así somos por lo Sí, general. definitivo, sí. Pero Queremos ¿cómo? saber todo. Todo. Y cuando, ¿cómo te fue bien? Y tú, sí, pero bien, ¿cómo? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿No? ¿A quién ¿Qué viste? te dijeron? Y, no, y luego piensan que estás interrogando para ver qué información sacas. No, lo que queremos es saber, únicamente saber. Luego yo aprendí que el cerebro masculino cuando habla se cansa y el femenino cuando habla descansa. Descansa, entonces imagínate. Es que desde eso tenemos que saber, porque es ahora sí ciencia pura, es biología pura, claro, biología. Y no lo estamos sacando ni inventando, o sea, es real. Por ejemplo, la caja vacía del hombre, yo quisiera tener una caja vacía, que es que el hombre cuando se desconecta o viendo televisión o leyendo o algo y entra en la nada, o sea, no piensa nada. Digo, ¿y por qué uno es así? O sea, porque la mujer está con una revolución, aún dormida o un disque meditando que cómo cuesta trabajo, o sea. Wow. Entonces, si no entiendes desde eso la historia de tus familias, tratas de investigar también la historia de tu
persona favorita. Claro. Entonces, pues, ¿a dónde van a llegar? ¿Cómo van a ponerse de acuerdo? ¿Cómo van a congeniar? Sí, porque yo ya venía con muy malos antecedentes como familia, pues yo, o sea, si no hubiera estudiado esto, yo estuviera divorciado, repitiendo estuviera los en patrones. Claro. un centro de rehabilitación, Claro. o fugado en Francia, hace estas fugas geográficas que hace la gente, pero por eso digo, Dios me dio este don, el don de poder curar a través de la palabra, de poder externar mi mundo interior, de conectando, ¿no? Entonces, ese don a mí me ha hecho muy feliz. Y bueno, todavía estoy en el desprendimiento. Me di cuenta, entonces, la falta de escucha. Me di cuenta que algo pasaba en mi papá. Yo olía, y esto se los quiero decir porque los hijos de todas las familias del mundo saben que hay algo que papá o mamá no lo pueden expresar o decir, pero se huele. Yo olía algo. Yo empezaba a entender algo sin las palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué soy el segundo, pero por qué me llamo Oscar y por qué mi hermano no se llama Oscar? Que se llama de otra forma, ¿no? Entonces yo empezaba a oler algo, y cuando estudio la licenciatura me doy cuenta que pues mi papá jamás me ha dicho te amo, o me ha dado un abrazo, un beso, jamás me ha volteado a ver a los ojos, y todo eso a mí me empieza a hacer sentir muy mal. Pero yo creo que sí, dentro de su personalidad tiene que haber alguna forma en que te lo demostraba. A lo mejor no como tú esperabas, pero sí te lo demostraba. Pero ahí es donde tú tienes que empezar a analizar, bueno, no le puedo pedir peras al olmo. No. Si él tuvo una infancia así, Claro. así, se desarrolló así, su personalidad es así, tengo que ver y escudriñar, o sea, cómo él demuestra el amor, el cariño, la atención. No sé si les ha tocado de repente personas que cuando te saludan te abrazan así, que no te quieren como ni tocar porque sienten que te pueden lastimar o no sé, ¿no? Claro. Y yo tengo una amiga así y es una lindísima persona, pero ella comentaba que en su casa jamás se abrazaban. O sea, nunca ni su mamá ni su papá las abrazaban, les demostraban su cariño de mil maneras, pero nunca con físico, pues. Y era esa, no sabía cómo, ¿no? Yo me acuerdo que ella la abrazaba y la apretaba y así, ¿no? Pero no sabía, pues no sabía cómo expresar, pues, de manera física el amor. Señora Belinda, hoy como hace 13 años que nos conocimos, siempre la señora Belinda y yo debatíamos puntos. Todavía me acuerdo de un círculo que a la fecha no entiendo por qué la señora Belinda delante de todos me dijo, yo no estoy de acuerdo. Pero unos círculos que yo presenté, círculos así. ¿A poco? No unos círculos que entonces, no. Después, si quiere, me explica eso. Pero hoy le quiero platicar esto. Lo que usted acaba de decir es una hipótesis que es muy común. Es que tú como hijo debes de entender que tus papás, eso es muy común y yo lo acepto en gran parte de la población mundial. Pero hay otra gran parte de la población mundial que la verdad, nos damos cuenta que no es amor. ¿Por qué no es amor? Porque el amor es una predisposición y un movimiento que tiene 4 características: natural, espontáneo, incondicional. Pues es que es un movimiento incondicional. Ese tiene que estar en cualquier tipo de amor, porque se puede amar a una persona, a un proyecto, ¿no? Como a una amiga. El amor de amistad es claro. Es incondicional. En el momento en que no sea incondicional, no es amor. No es amor. Natural, porque te nace sin... Y hay veces que no te nace, no puedes. Por más, no puedes. Espontáneo, y ahorita les digo la otra, pero yo no sentía eso. ¿Hacia tus papás? ¿O hacia nadie? Ellos. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces... algo estaba cortado. Exacto, no había... yo olía, yo decía, algo hay aquí. Y le escribí muchas cartas a mi papá que yo decía, se las voy a leer, y no podía leérselas, se las daba. ¿Y él las leía? Sí, ya cuando muere me doy cuenta que tiene las cartas como en un lugar muy especial, pero él no me decía nada, ¿no? Y gratuito es el otro, natural, espontáneo, incondicional y gratuito. Por una de esas 4 que no haya, no es amor. Entonces, qué bueno que hago esta acotación, porque estoy refiriéndome exclusivamente al amor de papá, ya sea papá-hija, papá-hijo. El de la mamá no me queda duda. Ese sí es Mi incondicional. mamá es todo esto y más. Sí. Estoy hablando del papá, que es a ver, el día del padre,
Sí, y el Día de la Madre. sí, exacto, ve la Cul- diferencia, culturalmente- ¿no? Es que ya- llevamos 9 meses de De Claro. ventaja. Entonces, algo pasa en el amor del papá Ujú. que falla aquí. Ok. Entonces yo, pues por toda la idea que yo tenía del amor de mi papá, yo decía, es que, ¿por qué? Algo se atoró aquí. Ujú. Bueno, después de cartas, después de muchas cosas, a veces las pláticas más profundas eran lo mismo, ¿no? ¿Cómo quedó el Atlas y cómo está el clima? Ándale. La luna, las estrellas, Sí, y y de ahí ya no pasamos. no pasaba. Entonces yo decía, no, pasan muchos años y un mes antes de morir mi papá nos invita a una comida de despedida y pues, ¿cómo te despides de alguien que se ve al espejo y se ve en huesos? Pero ya sabíamos que ya no había más quimioterapias, de todas las quimioterapias que le podían haber dado. Pues yo dije, a ver, esta es mi oportunidad para decirle a mi papá que aunque él no haya hecho lo que yo que hubiera querido para Ajá. sentir su amor, Sí. que yo lo amo y no me importa, Ujú. porque aquí el tema es mío, no él. Y me acuerdo que solamente ya llorando le dije, pues lo único que no voy a entender es por qué nunca a mí me dijo te amo. Y mi papá se iba a llevar a la tumba este secreto que a mí me cambió la vida cuando él dice, porque él siempre me decía, Oscarín, deja de que te interrumpa, Oscarín, y él cuenta su secreto. El secreto de que fue adoptado, de que por ser morenito lo adopta una familia de Valle de Guadalupe, De ya sabes. Ensenada, ajá. No, Ah. de Cerro Gordo, aquí de Jalisco. Ah. Valle de Guadalupe, Tepatitlán y Ujú. Sí, sí, sí. pues, mi abuelo, que ahora sé que no era mi abuelo, pero me trató como si yo fuera su nieto o el único del mundo. Ojo de color güero, alto, grande. Sí, de los Altos de Jalisco. Ajá, en Villa de Guadalupe, creo Villa que de se llama. Guadalupe. Entonces, mi papá moreno, rechazado estoy hablando de los años 1940. Se llama Capilla de Guadalupe. Capilla de Guadalupe. ¿Te fijas Sí. cómo nos estamos acordando? Sí. Entonces, mi papá empieza a contar toda esa discriminación, todo ese rechazo. Y yo entendí perfecto. Dije, claro, claro. O sea, Ahí fue, ahora sí Pues que sí, él no tenía la pieza de tu rompecabezas. tenía todas las piezas, pero me hacía falta esa. Una. ¿Por qué? Porque él quiso llenar con sus adicciones al Claro. cigarro, al Sí. café, al alcohol, al trabajo, Sí. un vacío que no se puede llenar si no llega la ternura. Y esta palabra es bien importante en las familias. La ternura es lo único que ayuda a transitar las huellas emocionales, que algunos les dicen traumas, otras heridas. A mí me gusta decirles vivencias, Ujú. no experiencias, porque ya una experiencia es cuando tú elaboras esa vivencia a través de la ternura. Entonces, Ujú. mi papá, claro que tenía toda la razón y toda la coherencia de ser así, Ujú. pero él nunca se trató, él nunca se sentó, Y nadie sabía, ni tu mamá ni sabía mi de mamá sabía. Ay, no Y te ahí puedo creer. fue el día de la revelación de No, varios no, secretos. no. Oye, y es que también es eso, o sea, cómo manejar los Los secretos de secretos. familia. O sea, ¿Y ¿por cómo qué? pesan? Sí. Porque tú sabías que había, ahora sí que el elefante Ahí en la sala. en la sala, Sí. pero pues Y nadie no, hablaba de Nadie eso, hablaba nadie de eso. pero se sentía. se Ajá, sentía, sí, claro. exactamente. Y si tú, o sea, que te pasara por la cabeza jamás. Sí. Mi ¿Cómo papá, manejar eso? mi papá cuenta que en ese momento que nos estaba diciendo, sintió que algo, Ujú. desde lo muy profundo, se liberó. Ay, sí, Claro, claro, imagínate total. qué peso, toda No, la no, vida no, llevar no. eso. Y entonces yo le agradecí, claro, le dije, es que totalmente de acuerdo. Ahora más ganas me dan de dedicarme a esto, ¿no? Uy, Porque claro. ¿cómo se tratan estos secretos? Hablándolos, Ujú. hablándolos. Y yo lo hice, a lo mejor no a lo mejor, mi papá pensaba que si decía eso, Ujú. algo iba a romperse en la familia. Aparte de ser juzgado. Exacto, y la verdad es que no. No, La pues verdad es no. que el amor, la comprensión, la Exacto, compasión. la compasión. Y dices, con razón somos como somos, porque un hijo adoptado es como que le cortan su Cortan. historia todo el tiempo, ¿no? ¿Y él sabía de sus padres biológicos? ¿Nunca supo No, de de hecho ellos? mi abuela es su mamá Ah, ok. biológica. Ah, ok, Mm. ok. Su papá nunca lo conoció. Ajá. Voy a aprovechar aquí si hay una esparza por ahí que se parezca a mí, Puede ser, Ese puede puede ser. ser, porque ahora sé que se apellida Esparza, pero mi papá ya no lo quiso conocer. Conocer. Y de hecho esto, pues no lo debería decir porque es un secreto. Ujú. No,
pero es que así es como Ujú. tú vas cortando esa línea de la raíz de ese secreto, Ujú. la cortas y la puedes sanar. Claro. Y ahorita de que estás diciendo de si hay alguien que conoce, ve nuestro capítulo Sí. del árbol genealógico, tú puedes investigar. Genealogía, Sí, sí. con la genealogía tú puedes investigar en Que dónde cuando yo está. hice eso, yo Ujú. fui agredido por mi misma familia porque yo estaba Ujú. cuestionando Buscando. los secretos. Claro. Dijeron, ¿cómo él, este niño de 20 años, me va a venir a mí a cuestionar mi preguntar pasado? eso. Entonces Claro. me cortaron, pero yo decía, qué raro, si estoy investigando mi historia familiar. Y se empezaron a enojar mis tíos, mi Es que abuelita. eso es lo más normal Pues sí. cuando existen secretos. Yo, por ejemplo, con la familia de mi papá, yo le preguntaba, yo también con la misma, algo hay, quiero saber quiénes eran, de dónde vienen, cómo eran, porque cero fotos, cero historias, cero nombrarlas, pero eso sí, todas mis primas se llaman Carolina como mi abuela, Wow. pero nadie habla de ella. Nadie habla de la abuela. Nadie. Y si acaso uno que otro comentario muy escueto, todo, y yo, bueno, y les preguntaba a mis tíos y no tienes nada de qué sentirte orgullosa. Bueno, pero quiero ¿Cómo? saber. O sea, no es que quiera, o sea, claro que tiene que haber algo de lo que me tengo que sentir orgullosa. Y ya que le hablé con mi papá y le dije, yo necesito saber, quiero saber, no para juzgar, sino porque quiero saber, mi papá, o sea, Se abrió. habló y habló y habló y ya, o sea, ya, yo hice, de hecho yo soy la que hice todo mi árbol genealógico del lado de mi papá. Y todos mis tíos y primos están ahora así, ay, a ver, pásalo. Pero es que sí, es algo que necesitas, o sea, Sí, el ser necesitas humano tu necesita raíz. saber de dónde viene. Bueno, sí es importante que nos quedemos en esta etapa del desprendimiento, porque no la hemos agotado. Bueno, decirles que luego sigue el encuentro, los hijos, la adolescencia, el nido vacío, la vejez. Pero ahorita ya vamos ahorita, en el nido vacío yo casi. no, una de las tareas Sí. importantes de esta etapa del desprendimiento es eso. ¿De qué te vas a desprender? ¿Y por qué? ¿Y de qué no te vas a desprender? ¿Y por qué? Exacto. Entonces, yo haciéndome bolas con mi historia de vida y entendiendo por qué soy así, empezaba a descubrir más cosas. Por ejemplo, a ver, si ahorita llega alguien y me comienza a hablar de cómo se llevan con sus hermanos y que son felices con sus hermanos y que sus hermanos son sus mejores amigos y que sus hermanos, naturalmente yo empiezo a sentir algo. ¿Qué? Envidia, Sí. añoranza. Porque esto es otra cosa que está mal que lo diga, porque políticamente no es correcto decirlo, pero lo voy a decir porque este canal es educativo, formativo, y de hoy que amanecí, intencioné mi día diciendo que yo iba a ser una persona transparente y de manera que nada me lo iba a impedir. Entonces, muy bien. voy a decirles que en este torbellino del alcoholismo, de la codependencia, que destruye la niñez, destruye todo, pues destruyó los vínculos fraternales de mis hermanos. Hoy por hoy, si pasan meses y yo no sé dónde están mis hermanos, no siento nada, ni ellos hacia mí, ni yo hacia ellos. Eso suena muy mal, no debería de ser. No. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es conocer. Para poder cambiar algo hay que conocerlo, entenderlo, aceptarlo y cambiarlo. Yo veo que estoy conociendo y entendiendo. ¿Y de los 3 hermanos, son varones los 3? No, mi hermano mayor, sigo yo, y mi hermana menor. O sea, porque siempre las mujeres somos como las que unimos, ¿no? Queremos, pretendemos unir. Ni tu hermana hace ese rol. Nada, y entiendo lo profundo del alcoholismo de mi papá, hasta dónde penetra, ¿no? Las raíces. No te quieres olvidar, ¿no? De esa parte. Perdón, pero es que pues era sobrevivir. ¿Sí? O sea, cuando hay una adicción en familia y eres niño, sobrevives. Entonces, nos llevamos 4 años. Pues ya eran mundos distintos, pero entonces mi hermano era el encargado de la primera línea de defensa, yo era la segunda línea de defensa y mi hermanita la tercera línea de defensa. A la ¿Por que hay qué? que proteger. Porque mi papá sí o sí quería violentar a mi mamá. Y tu hermano la defendía y... Con trapeadores y escobas, sí. Por eso la escena que le narré hace unos momentos donde ya mi mamá se da cuenta que ya. Pero lo digo en función de que se entienda esto. Vivimos con la amenaza, con la angustia, con la ansiedad. Claro. Y esa energía se fue ahí. No puede haber amor, ternura, vínculo, cuando tu energía está en sobrevivir. No es que me esté justificando. Pero de complicidad no hay. Nada. No. Éramos 5 islas. Mi mamá, mi papá, cada quien en su isla. Y esto me duele
porque cómo quisiera tener esa ¿Y fuerza. tu mamá vive aún? Claro, mi mamá vive, obviamente ya está sola en la casa, que le recuerda todo a mi papá y que por eso no se quiere ir de ahí. Yo le he dicho que se venga con nosotros, pero bueno, hasta ahí yo he sido muy claro en qué de mi historia de vida impacta en mi comportamiento de, ¿no? Porque no es gratis que tenga problemas con mi esposa, o al menos los primeros problemas eran muy fuertes, muy críticos y muy duraderos. Pero es esta historia de vida que como no la conocía, no la entendía y no la aceptaba, ahora los conflictos conyugales, o roces, o como lo quieras llamar, ya duran menos, no son batallosos, pues porque ya cada quien se va trabajando, pero desde esta historia de vida, ¿no? Claro. Y también el decir que un buen matrimonio no es el que no se pelea, al contrario, o sea, es todo el mundo, si a veces uno mismo no se aguanta, imagínate ahora convivir con una persona 365, 24 horas, y aparte el estar congeniando, el estar estirando, aflojando, el todo, claro que tiene que ver, pero el resolverlo, el platicarlo, el tratar de llegar a acuerdos, es ahí donde dices, aquí ya vamos congeniando, ya vamos caminando por la misma horizonte. Por un objetivo en común. Es que en el desprendimiento, que es la primera etapa, es que a ver, estamos con un familiólogo, no pueden ir rápido. No pueden ir rápido. No vamos. Nosotros nos vamos despacio. a tomar el tiempo necesario para llegar al fondo. Ambos deben saber que cónyuge viene de con el mismo yugo. Válgame. Somos cónyuges. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que si el yugo, por eso, gracias a Dios, el yugo es suave, siempre y cuando haya amor y ternura. Entonces, en el campo, los campesinos saben que si un buey sale más girito o más activo que el otro, lastima con el yugo al otro. Entonces, no pueden ir así. Tienen que ir paso a paso, parejito. Entonces, el mismo campesino dice, a ver, no entiende, deja saco a este perezoso, al buey perezoso, porque este se está lastimando y este me conviene porque la tierra avanza, pero este flojo no, entonces meten a otro y ya emparejan el yugo, pero a veces, pues no, y dicen los campesinos, te tengo que mandar a la carnicería porque no me sirve. No entiendes, entonces yo ya con esta idea en el desprendimiento dije, ¿el yugo cuál es? Esto que dice Belinda, o sea, vamos a estar todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, sin hijos porque estamos en la etapa de desprendimiento, que es donde te deberías de conocer. Exacto, y de sanar. Pues sanar tu historia de vida para no enfermar a otra cristiano o cristianos. A los que vienen. A los que vienen, ¿No? Y yo dije, a ver, este yugo, ¿qué más es este yugo? A ver, el amor, ¿pero de dónde? Yo no aprendí lo que es el amor, ni la comunicación. No, pues no, ¿de dónde? Entonces, ¿cuál va a ser mi yugo? Pues lo voy a aprender aquí, si no me divorcian. Y en una de las dinámicas de hace 1000 años que estábamos ahí con la señora Belinda, ay no, esas reuniones me hacían la vida, me reía como nunca, cometí varios errores que todavía Maggie y yo, mi esposa, nos reímos, que es, ¿cómo es posible que dijiste eso delante de todas las señoras y señores que estaban ahí? Pero bueno, ahí lo hago a referencia porque yo ahí me di cuenta en una actividad que les puse a estos matrimonios, lo sagrado y el valor innegociable de mi esposa, por ejemplo. O sea, yo pretendiendo quererles decir algo a los matrimonios, la lección fue para mí. Y no se me olvida que pues ahí le entramos a compartir ahora yo con mi novia, que era Maggie, que hoy es mi esposa. Y ahí ella me dijo, la confianza. Si yo te pierdo la confianza, se acaba. Pues yo dije, ese es mi yugo, pero es un yugo suave porque voy a aprender a confiar y voy a ser una persona confiable. Y no se nos olvida a nosotros tampoco. ¿No? Eso, justo lo que acabas de decir, esa dinámica y lo que dijiste, no se nos olvida, Manuel, y a mí no se nos olvida. Tampoco. Y el de, ¿cómo estás en esta semana? Todavía la fecha tenemos, cuando nos reunimos tenemos eso, porque el inicio de las pláticas era, ¿cómo estuvo tu semana? Hay unos que sí compartían y otros que nada, no podían. Pues ese es el yugo, cónyuge con el mismo yugo, y hasta la fecha obviamente nos hemos herido en ese yugo, pero la decisión en el desprendimiento es, eso que tú piensas que es el otro, ¿realmente lo es? ¿O te conviene pensar que es, pero no es? Y al otro le conviene que tú lo pienses, ya lo estamos haciendo pelotas, pero... No, pero está muy claro. Está muy claro. Pero al final, una cosa es el concepto que tú tienes de ti,
y el otro es la experiencia de tu yo, pero de lunes a domingo. Si tú tienes coherencia entre lo que piensas que eres y lo que estás sintiendo, o sea, a ver, yo soy lo que sea, pero estoy en este contexto y me estoy sintiendo bueno, pleno, porque todo esto tiene que ver con lo que yo pienso que soy. Y no solo lo pienso, lo estoy sintiendo y lo estoy haciendo. Esto es coherencia. No es algo que yo creo que soy. Entonces, en alguna clase nos decía una maestra, una metáfora, ¿no? Cómo el cerebro tiene que ser un espacio especial, sagrado del otro, ¿no? O sea, voy a incorporar en este caso, a mi esposa, y le voy a poner aquí, no sé dónde, un lugar donde nadie más está y donde yo tengo que madurar quién es ella. Entonces yo desde ahí, yo decía, a ver, ¿qué características de la persona, de mi novia, son esenciales y no van a cambiar en la vida? Los no negociables. Pero no va a cambiar nada. Y yo decía, su humildad. Ella está, de hecho hoy cumpleaños, y ella es feliz con tan poco. Y eso dije, qué maravilla. Me lo llevo Claro. para toda la vida, y eso no cambia, porque eso es esencial, lo que no cambia de la persona. Y ya haciendo ese trabajo, pues obviamente yo decía, bueno, el desprendimiento, además no les he dicho, pero antes de casarme, yo sabía que pues no traía buena reputación en cuanto a mi historia de vida, por todas estas habilidades blandas que no había aprendido. Entonces me dediqué 2 años a vivir solo antes de casarme, porque dije, voy a vivir con alguien toda mi vida, pero nunca viví conmigo mismo. ¿Y quién soy yo solo? Me toleraré yo mismo, ¿verdad? Para ver si me van a tolerar después. ¿Cómo resuelvo la vida ¿Cómo resuelvo, práctica? sí? ¿No? Entonces, eso también abonó al desprendimiento, el confrontarme a mí, pero todavía por lo que me pasó después, yo todavía estaba como en esta soberbia, en esta egolatría, porque en ese entonces, bueno, hasta la fecha, pero ya es diferente, pues daba conferencias, talleres, y toda la gente me aplaudía. Entonces yo decía, cada aplauso era como un estímulo a mi ego. Una palmadita al ego, ¿no? Ego. Entonces yo iba con un ego, bueno, pero un globo que se pinchó, se ponchó, y qué bueno. Ya después con los años lo entendí. Pero todavía yo iba ahí con ese ego, ese narcisismo, ¿no? De decir, yo estoy bien y yo estoy casi perfecto, ¿no? Y yo creo que eso también influye mucho ahorita en las parejas. No sé el porqué de ese narcisismo, esa egolatría es que yo merezco todo, solo por existir, solo por respirar. Yo no tengo que mover un dedo ni me tengo que esforzar porque los demás me acepten, porque me tienen que aceptar. Sí, entonces es ahí donde ya vienen las parejas que se van a vivir juntas, o los noviazgos, o como se hace, a la primera te vas. No hay negociación. Entonces cero tolerancia, cero interesarme en la otra persona, cero ser compartidos, empáticos, nada. Entonces todo para mí, y pues a ver tú qué agarras, porque pues aquí es el más vivo. ¿Sí? No es sostenible. Claro que no. No, te cansa, ¿no? Te desgasta. Totalmente. El yugo se hace insoportable. Y no hay bases para una familia. O sea, ¿qué familia vas a formar con esa base? Si ni tú te conoces, porque tú estás en tu esferita de que tú eres lo máximo y lo mejor. Ayer fue el Día Internacional de la Juventud, y platicando con mis hijos en la tarde comentábamos eso, ¿no? ¿Y qué mundo les estamos dejando a los jóvenes? ¿Qué les estamos enseñando, ¿no? a los jóvenes? Ahorita que mencionabas de que solo con el hecho de existir tienen derecho a todo. Claro. Y la cultura del esfuerzo, la cultura del compromiso, ¿en dónde la estamos dejando? Porque bueno, una familia es la empresa más importante de nuestra sociedad, ¿no? Y como tal, debe haber una persona que dirige, otra que provee, o ambos proveen, o ya como cada familia se organiza, y también unos hijos que apoyan, ¿no? Unos hijos que tienen responsabilidades. Mencionábamos aquí en una de las preguntas, que hay un proceso psicoemocional que sucede a los 4 años, que ese suceso ha sido un parteaguas en la vida de nuestros hijos. Sí. Platícanos un poquito de eso. Pues fíjense, qué interesante, porque hoy por hoy un síntoma de salud mental en una persona es la capacidad, le llaman de mentalización, que no es otra cosa que el poder identificar tus estados emocionales, conectarte con eso y poderlo satisfacer, pero también, por eso es mentalización, porque también eres capaz de conectar con los estados emocionales de los que te rodean, identificarlos y ayudarles a que también puedan satisfacer. Entonces, a mí me impactó mucho cuando conocí esto, porque fue otra vez mi historia de vida, cómo impacta en mi comportamiento actual, pues entendí mucho. Al parecer, el cerebro, y esto lo dice la neurobiología, la neurociencia, está muy estudiado,
A los 4 o 5 años, el niño hace de forma natural, impulsiva y biológica una adecuación de su entorno con sus sensaciones y sus emociones. Y cuando hay una integración, le llaman, el cerebro afianza lo que hoy se conoce como el yo verdadero. Pero los neurobiólogos dicen, y ahí es donde está el tema, siempre y cuando el entorno esté en calma. Pues sí, para que se pueda Nada desarrollar. más, nada más. Y si no está, No, pues. lo que la persona desarrolla Ujú. sin darse cuenta, porque es un niño, cuando se viene a dar cuenta, ojalá se dé cuenta después, hay Ujú. quienes no se dan cuenta, lo que van desarrollando es un yo falso. Yo falso, sombra, máscara son sinónimos. Yo falso, sombra, máscara, lado oscuro son sinónimos. ¿De qué? De un yo falso que opera. Yo hoy estoy sorprendido de la disociación que tienen algunas personas. Es como si tú estuvieras con una persona, pero hay dos o Ujú. tres adentro. Entonces tienes que Así, cachar, ¿cuál va a salir hoy? tienes que Así, cachar ¿no? cuál te está hablando. No, qué terror. Tu yo falso, ok, Qué es cansancio. una de No. tantas máscaras que tiene la persona que de manera congruente y natural han desarrollado para adaptarse, Ujú. solo que lo han hecho pues, desde una adaptación muy pobre, porque yo soy fan de esta definición de salud mental, ¿no? El comportamiento adaptativo, funcional y óptimo. Eso es tener salud mental. Socialmente, por ejemplo, tengo 46 años. ¿Qué le toca a un adulto a los 46 años? Porque hoy sé de adolescentes de 58. Ay, sí. Ay, la edad. No, es que es verdad. De no, repente no, ves que- personas que dices, bueno, o sea, O sea, así de que madurará. casi cortan los amigos, o sea, de Sí. primaria que dices, ¿qué te No, pasa? y con unas actitudes No, y no, unos no, comportamientos de fatales. verdad que dices, bueno, es que eso Uno yo que- lo hacía cuando tenía unos 15, ¿no? 20 caprichitos. años. Por O eso sea, esta pregunta, cuando la leí me impresionó, que dice algo así como, ¿cómo existir sin emitir una sombra, no? Ahorita, por Sí, ejemplo, La sí, emites porque la emites. todo lo que existe Ujú. tiene una sombra, Claro. lado oscuro, yo falso Ujú. o máscara. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ahora entiendo cómo la ansiedad y la angustia de ese niño de 4 o 5 años, hoy mi yo falso, mi lado oscuro la saca, cuando, por ejemplo, cuando un hijo se enferma. De hecho, traigo mi mantra en la cartera porque he tenido que hacer un mantra para leerlo y tranquilizarme. Pero ahora sé que esa angustia viene de esa etapa en donde pasó lo que pasó, pero no hubo un pilar amoroso y contención. tierno, que me haya contenido y me haya hecho hijo. Yo te amo, te abrazo, tranquilo. Tú estás seguro Ujú. conmigo. Ujú. La Aquí seguridad que te estoy. brinda el adulto, Yo pues lo a un veo niño. ahora. Ujú. Antes no había escuela de padres, no había No. nada. Entonces, yo soy un sobreviviente de eso y ahora entiendo por qué me da esa ansiedad, porque Ujú. es como la alarma sísmica de la Ciudad de México, que si nunca la han oído, no la oigan. Ay, Es sí, terrorífica. Esperemos Sí. que nunca nos toque. Es increíble Sí, ya no. cómo la gente allá Está tan se traumada con paraliza. eso. Pero imagínate que esta alarma sísmica esté en tu mente y no se apague Ujú. por algo que viviste. Y bueno, esto se los digo porque ahora ya con el trabajo del análisis que he Ujú. tenido con mi psicoanalista, pues es, a ver, vamos viendo Ujú. qué está pasando, porque tú desarrollaste, Oscar Enrique, una percepción diferente a las personas. Porque yo percibía, por ejemplo, mi mamá como caminaba y yo ya sabía si estaba enojada, triste, Ujú. deprimida. Con su mirada, yo empezaba a conocer el mundo a través de mi mamá. Y mi mamá se sorprendía, decía, hijo, ¿cómo es que lo sabes? Ujú. Pues por sobrevivir, Claro. ¿no? Entonces, esa angustia hoy, con este mantra, ya sé de dónde viene, ya lo entiendo y ya lo puedo manejar. Ujú. Y esa es una. Hay más experiencias, pero no tenemos mucho tiempo y todavía no me animo tanto. Ya me animé mucho a abrir secretos, pero los que vienen en otro episodio. Muy bien, perfecto. Oye, ¿y todas las familias, ya dijimos, que tienen el elefante en la habitación o en la casa completa? ¿Cómo manejamos esa situación? ¿Cómo podemos decir, oigan, o sea, ¿no ven esto? Ujú. ¿Cómo afrontar, cómo llegar a eso? A mí me gusta pensar que todas las familias somos un sistema conformado por partes, el todo es la suma de esas partes, y cada parte, por una de esas integrantes que no esté bien, todo el sistema se desajusta. Por ejemplo, en mi caso, el elefante rosa sentado en la sala era la adicción de mi papá. Y eso nos llevaba, porque otra ley de los sistemas es que a toda costa y por lo que sea van a equilibrarse, aunque ese equilibrio dañe. Estas faltas de comunicación, estos silencios
¿cómo Sí, dijiste? mulismo. Mulismos, estos mulismos de Sí. mes con mes, Ujú. equilibraban el sistema de una manera tóxica, porque al sistema no le gusta cambiar. O sea, si tú llegas con un cambio, el sistema lo repele y lo rigidizas. Otro síntoma de poca salud mental es una persona rígida. Sí, así me Rigidez, morí. aguas. La flexibilidad es un síntoma de salud mental, pero en el caso de la pregunta de Belinda es, ¿cómo hacerle? Entonces, primero entender que cualquier cosa que sea diferente al sistema, el sistema lo va a rechazar. Que yo he visto que funciona cuando una persona hace una alianza positiva con alguien de la familia para sentarse y decir, oye, tú ves lo mismo que yo veo, porque yo solo no voy a poder. Entonces, esas alianzas sanas facilitan el que se comience a hablar del elefante rosa sentado en la sala. Esas alianzas son muy buenas. Entender, por ejemplo, que el caos, yo así lo defino, el caos existe en todos lados. En todas las familias se cuecen habas. Claro, para ejemplos en la familia, decía mi mamá. Sí. Ajá, y ese caos, ahora entiendo, es la antesala del equilibrio. Y después de lo que sigue del equilibrio, pues es el caos, y después del caos el equilibrio. Pero ahora entiendo que al poder elaborar y resignificar y reflexionar del elefante rosa sentado en la sala, lo que estamos haciendo es ayudarle a la familia a vivir el caos de manera un poco más funcional para que logre un equilibrio más positivo y adaptativo. Porque estos caos perversos, dañinos, nos llevan a equilibrios muy terribles. Porque nadie hace nada nuevo. Porque Siempre sigues, ahora sí que Porque- te gana la rutina dañina, ¿no? No, y lo aparte sigues de haciendo. generación en generación, Sí, vas por pasando años, la bolita. se va porque repitiendo. lo que nosotros decimos es más de lo mismo, deja que el sistema siga igual. Claro. Más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? No hablar, no confiar, no sentir, culpa, aislamiento, odio, coraje, resentimiento. Eso es más de lo mismo y al sistema le encanta alimentarse de eso. Entonces, cuando llega la diferencia, que hace la diferencia, es ayudarle al sistema familiar a que piense en un equilibrio mucho más positivo. Y muchas veces ese equilibrio también es cortar a ciertos miembros de familia. Sí, Porque también es si, sano. sí, o sea, si en el sistema, por más que lo quieras sanar, traes arrastrando 1, 2, 4 piedritas, dices, No. pues, Si hay algún miembro de tu familia que te hace daño, que para tu desarrollo no es lo ideal, no está mal cortar por lo sano, ¿no? El cariño seguirá ahí, pero la convivencia no es sana, entonces pues se corta. Hay un término que me gusta porque me ayuda a entender estos ejemplos. Le llaman egosintonía y egodistonía. El egosintónico, hagan de cuenta que es una persona que pone su música favorita todo el día y anda en su música feliz. ¿Qué está pasando allá? No lo sé, no me importa. Y como se ve, esa persona es una persona a lo mejor tal vez trabajadora, tal vez responsable, servicial, pero que está en su mundo. sí. No hay cambio, no hay una propuesta de valor. Yo, por ejemplo, me ha tocado conocer personas por años observando su comportamiento que digo, wow, estas personas piensan que valen por lo que hacen y por lo que tienen. Y entre más hagan, Ajá. más valen. Ah, sí, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer más. Ajá. ¿Y qué? O tener más. Yo respeto mucho a todas las señoras que para subirse a su camioneta tienen que subir 5 escalones, pero yo las he visto y nadie me engaña, que cada vez que se van subiendo al escalón 4, se van sintiendo como diciendo, Sin poder. ahora sí, Ujú. oiga, pero usted no vale por lo que tiene y no vale por lo que hace. Ujú. Usted vale por lo que es. Y Ajá. ese círculo de la identidad, de la personalidad, de la esencia del ser, debe sí o sí ser grande y potenciado y cultivado para que entonces la persona viva su hacer y su tener desde su ser. Ujú. Esto es muy filosófico, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Muy Pero interesante. eso no está en boga, eso no es No es in, cool. es retrógrado. Ahorita el que tiene, el que se muestra en redes con la vida perfecta y con todo al alcance, Ujú. eso es lo que está. El éxito. Sí. Escuchaba el otro día una frase FOMO, que por sus siglas en inglés era como miedo a no estar ahí, ¿no? Entonces de repente vemos en redes sociales a fulanita que está en Europa, fulanito que está en el Y yate. si no vas a Europa, ya no eres. Exacto, Wow. y aparte sufre, ¿no? La gente sufre porque no puede estar ahí, en lugar de que, bueno, pues, qué padre, ¿no? O te alegre eso, o sea, es un sufrimiento para muchas personas el ver que alguien está logrando algo. Claro. Qué torcido, ¿no?
perverso. Porque, sí. y hablo de una perversidad política donde quienes controlan la economía son perversos porque saben que eso hace daño y aunque lo saben, lo hacen. Sí. Y aún haciéndolo lo disfrutan, Claro. porque tienen control. Y cuando eso llega a las familias, las destruye. Antes, bueno, hoy mi mamá está jubilada y qué bueno, pero pues para lograrlo tuvo que trabajar toda su vida. Y mi papá igual. Un ex comisionado de la paz colombiano, Luis Carlos Restrepo, está siendo perseguido hoy por la Interpol. No sé qué haya hecho en Colombia, pero es un psiquiatra que ha escrito mucho y un libro que a mí me ayudó a entender una crisis, se llama El derecho a la ternura. Y es un señor con traje, mal encarado, pero con un peluche en la portada. Y su propuesta es esa. Alejandro Magno, el gran conquistador, sus papás lo dejaron en el patio una noche con lluvia para que él entendiera que solo podía lograr lo que quisiera. Y lo logró. Pero esa paranoia que hoy vemos en las empresas de los directores, los CEOs, pues son Alejandros Magnos que piensan que haciendo van a tener y teniendo van a dominar el mundo. ¿Y qué creen? Sí, cierto. ¿Sí? Pero ¿y el ser? No, ya no. Olvidadísimo, eso ya no importa. Eso no. Entonces, este libro a mí me encantó porque dice, el derecho a la ternura es romper con eso. Y decir, ya no más. Ya no más ver al otro como un como una objeto competencia económico, ¿no? y ya no más. Un instrumento para llegar a donde yo quiero. Y, me da un poco de risa también el libro porque dice, a ver, esta paranoia para los que conquistan es buena, porque están todo el tiempo cuidándose, pero son personas solas. Ay, sí. Solas que hacen mucho y tienen mucho, pero solas. Yo sí les he dicho en algún otro contexto que qué difícil es cultivar el amor y la ternura a los hijos, porque es una tarea compleja, que yo lo que quiero es eso, que cuando vean que yo esté viejito, no me olviden, no me manden a volar y no me llamen, y no me cambien el pañal tal vez. Yo quiero que ellos me amen y digan, papá, te beso y te acompaño hasta el último día de mi vida, pero eso se trabaja día con día. Cuando ya llegaste a viejito. Ay, sí. Bueno, pues, Oscar, podríamos estar aquí toda la tarde hablando y hablando y la mañana y demás. Claro. Pero pues bueno, te vamos a invitar para otro episodio, porque la verdad es que tienes mucho, mucho que decir y mucha información muy valiosa que todos deberíamos de conocer, para tener en nuestras familias un lugar seguro, ¿no? Para poder ofrecerles a nuestros hijos esa contención, esa ternura y ese amor que tanto necesita la juventud el día de hoy, ¿no? Y que necesitamos todos al final del camino, ¿no? En todas las etapas. Porque bueno, no hay nada más bonito que llegues a casa y que unos bracitos te envuelvan, ¿no? Así. Sí, este tema, bueno, nos falta desarrollarlo porque el tema es, sin familias fuertes, la sociedad se debilita, y eso es lo que no vamos a permitir y no lo queremos, y por eso hacemos estos programas. Tenemos invitados expertos en esto para nosotros dejar nuestra granito de arena en esto y que a todos les sirva. Entonces no se pierdan los siguientes capítulos porque yo creo que va a haber varios. Sí, claro. El próximo va a ser el nido vacío, por favor. No, para llegar al nido vacío me falta mucho. Como en el 2028. Ay, pero sí lo vamos a abordar. Sí. Claro que sí. Y gracias a ustedes, Copalovers, por seguirnos, sigan nuestras redes sociales y compartan el contenido porque Oscar tiene mucha, mucha información que darles. Oscar, ¿quieres dar, por favor, tus datos? ¿A dónde te podemos ir? En Instagram pueden buscarme como Oe Cuellar. Perfecto, muy bien. Pues síganlo, por favor. Tiene mucho contenido muy interesante. Gracias y salud con café. Salud. Gracias. Ay, qué bonito. Ay, sí. Si se pasa el tiempo volando, quiere decir que lo disfrutamos. Muchísimo.